Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hacer una ilustración de un personaje ficticio. La idea aquí es que podamos ver un poquito del proceso de ilustración desde el boceto. Así que vamos a empezar. Primero que nada, hago un ligero esquema de cómo es que quiero que sea la criatura. Y cuando me convenza la dimensión y proporción que tenga, puedo comenzar a crear ligeros detalles que me permiten identificar mejor esta criatura. Entonces, con un lápiz duro, un 9H en este caso, hago bastantes detalles para poder simular la corteza de los árboles, ya que esta criatura está vinculada con la naturaleza de tal modo que su piel está hecha incluso de corteza. El papel que estoy utilizando tiene un gramaje muy bajo de algodón, pero es el que tenía aquí a la mano y me sirvió para la práctica, aunque siempre les recomendamos que para técnicas como acuarela o con marcadores ocupen algún papel con mayor gramaje de algodón. Esto les va a permitir pues trabajar mejor, ya que su papel no se va a arrugar ni se va a maltratar. Una vez que tengo concluido mi boceto a lápiz, elijo cualquier tipo de material que me permita delinear el boceto para tener las líneas definitivas. Y en este caso ocupo un estilógrafo con una punta de 0.3, ya que me gusta mucho cómo quedan definidos los detalles. Y pues me dedico ahorita a hacer el line art para poder comenzar con los primeros tonos de acuarela que quiero colocar. Como ven, con el estilógrafo es muy fácil definir esos detalles e incluso agregar más marcas. Entonces aquí aprovecho mucho para definir perfectamente el carácter de las facciones o la textura. Entonces me tomo mi tiempo para poder crear todas esas capas de corteza y vetas que se ven en la madera con mucha calma. Definí muy bien las formas. Aquí se puede ver en tiempo real la manera en la que delineo. Vean que es con mucha calma. Prefiero hacerlo súper lento para poder para poder evitar cualquier error. Les comento que la creación de personajes es algo que me gusta mucho. Conceptualizar un personaje siempre tiene un trasfondo de trabajo muy grande. Siempre se procura pensar en una historia de la criatura que estás diseñando. Siempre debes de pensar en su origen, su raza, su psicología, incluso también imaginar en qué periodo o etapa de su vida está, ya que esto va a definir mucho el aspecto físico, pero con respecto al carácter también las facciones o
el ambiente en el que lo vayamos a diseñar influye demasiado para entender cómo es cualquier personaje que diseñes, ya sea para película, para teatro, incluso para algún sketch como este rápido en el que el mismo personaje cuenta su historia. Perfecto, entonces vamos a preparar. Como ven, yo voy a utilizar acuarelas. Tengo aquí un estuche de pinceles. Voy a ocupar uno plano y uno redondo, ambos lo más finos que puedan conseguir. Tengo ahí un poquito de agua, tengo ahí la servilleta para quitar los excesos y comienzo mezclando un poco de azul con algunos tonos verde, ya que quiero que el fondo tenga esa apariencia como de profundidad, lejanía. Y esos son los colores que elijo. Mi paleta de colores se basará en tonos cálidos y algunos fríos para compensar el fondo. Y como ves, mezclo un poco del verde y el azul para obtener el tono que estoy buscando. La acuarela se puede trabajar de varias maneras. Una de ellas es primero humectar la zona y después colocar el pigmento. Eso va a hacer que los tonos tengan una apariencia un poco como nebulosa, ya que se distribuye a través de las fibras del papel de mejor manera. O también puedes utilizar simplemente la acuarela directo sobre el soporte sin humectarlo antes, y eso va a permitir que los colores sean más nítidos y más definidos. Aquí comienzo con un verde bastante tenue, simplemente para ir visualizando dónde me gustaría que se encontrara el follaje de las ramas que salen de su cabeza. Y procuro crear un poco de volumen. Ocupo este mismo tono para ir ejemplificando algunas zonas de sombra y de luz. Y el propósito de este trabajo es poder conseguir una buena armonía en los colores, así que no tengo miedo de utilizar algo de azul en el interior de la criatura. Y también agrego unos pocos tonos de violeta que me parece que encajan muy bien con el color que pienso utilizar para la madera. Sigo construyendo el volumen del follaje. Quiero que sea bastante abundante, así que hago manchas bastante grandes con tonos azules con un toque de verde para poder simular el fondo de todo este cúmulo de hojas. Y luego regreso de nuevo al fondo. Recuerden constantemente cambiar de pincel, no se queden siempre con el mismo pincel, ya que para algunas zonas va a ser fácil utilizar un pincel redondo, pero quizá para cubrir zonas más amplias necesitas el pincel plano. Entonces procuren trabajar con ambos pinceles y aprovechen su forma y la cantidad de líquido que puede tomar el pincel también.
Como les mencioné al principio, este papel no es completamente de algodón, así que llega un punto en el que ya no puede recibir tanta acuarela en un solo instante, entonces va a comenzar como a arrugarse. Para evitar esto, siempre debes de utilizar una cinta. Trata de quitarle un poquito del pegamento que tenga la cinta para no lastimar el soporte y adhiéralo a la mesa. Eso va a ayudar a que no se arrugue. Otro consejo que les puedo dar es que también siempre que vayan a mezclar algún tono, limpien bien su pincel. Si pueden darse cuenta aquí, yo cada vez que quiero mezclar o tomar un color distinto, limpio muy bien con el agua el pincel para evitar contaminar las pastillas. Y cambio el pincel para poder definir algunas partes que son más delgadas, como las ramas. Comienzo a marcar algunas profundidades de la cara, de la nuca, marcar aspectos que me van a servir más adelante y no quiero pasarlos por alto, así que primero los marco. También ocupo un poquito de ocre para establecer algunas zonas de luz. La acuarela es un proceso que debe tomar un tiempo, ya que al trabajarse con capas es esencial que una capa se seque antes de colocar la siguiente si tu intención es saturar. Para la versión final de este proyecto estaré utilizando bastantes capas, entonces me verán saltando de un lado a otro en lo que espero que una zona se seque. Voy aplicando tonos en otro espacio del dibujo para pues ahorrar tiempo. Un poco mi manera de trabajar es utilizar los colores, tratar de mezclarlos de la mejor manera sin que se ensucien. Lleva tiempo obviamente porque es de alguna manera pensar dónde se va a ver bien cada color. Entonces la idea es mezclarlos de la manera más armoniosa posible. Y en algunos aspectos y en algunas partes del personaje ilumino primero y en otras obscurezco primero. Esto a mí me ayuda a entender mejor cómo va a caer la luz sobre su volumen, sobre el cuerpo. Entonces así yo puedo establecer dimensiones o profundidades, pero también destellos y reflejos. No tengo miedo de poner un amarillo, un naranja, un morado en alguna parte, porque al tratarse de capas lo que quiero es que estas mismas capas al unirse proyecten un color lleno de información. Entonces me gusta mucho mezclar diferentes tonos en diferentes lugares, pero siempre manteniendo en mente qué textura es la que estoy pintando.
Una vez que la parte superior del personaje ya queda establecida, voy bajando poco a poco para tratar de conservar la misma intensidad de color, pero también la armonía de la combinación de los colores. Entonces voy bajando poco a poco. Y aprovecho para ir delimitando algunos rasgos significativos. El pincel redondo me ayuda muchísimo con las partes que son más pequeñas. Y el plano en llenar espacios, superficies que son más amplias. Pero también los utilizo a ambos para poder definir la profundidad y la textura que estoy trabajando en cada parte. Siempre me ha gustado decir que pintar con acuarela es pintar con la luz. Esto porque al ser distintas capas translúcidas se van combinando mutuamente, entonces la luz que refleja en el soporte y que regresa a tus ojos ya lleva toda esta información combinada de los colores. Un buen tip es trabajar los tonos oscuros en las partes en donde consideras que irá la sombra y los tonos claros en donde consideras que irá la luz para establecer esa dirección de iluminación. Y cuando apliques los colores que son los definitivos, tendrás una combinación de capas que al final se verá que ha combinado muy bien con los colores. Como ves, puedo ocupar un pincel más amplio para esas zonas que son más grandes. Aquí lo que busco es crear un poco un entorno sombrío, un poquito lúgubre, por lo que trato de oscurecer esos tonos. Si se dan cuenta, para el fondo ocupé la misma paleta de colores que estoy ocupando para el personaje, pues la idea es que toda la imagen se integre.
Con el color un poquito más intenso comienzo ya a definir el tono final de la criatura. Entonces comienzo a poner varias capas con menos agua para poder aprovechar mejor el pigmento. Trato de crear una sombra general con el tono de la madera, pero muy diluido. Para los detalles finales voy a requerir de un estilógrafo y unos colores que sueltan bastante pigmento, que son acuareleables. Y ya para terminar, con un poco de negro, terminar de separar todos esos elementos que se ven todavía un poco juntos. Pero tengan mucho cuidado con los colores oscuros como el negro porque tienden a pigmentar demasiado, entonces hay que tener bastante control en ellos para no arruinar el trabajo. Y nada más, chicos, espero que les haya gustado el proceso de la creación de este personaje y el uso de las acuarelas. Espero verlos pronto. Un saludo y si te gusta el contenido, por favor compártelo, pero principalmente practícalo.